Muy buenas tardes. Hoy vamos a abordar la sesión primera del curso vinculado al marco constitucional para la lucha anticorrupción. Abordar este marco constitucional pasa por entender qué es la Constitución o cómo debemos entender la Constitución dentro de un Estado que aspira a ser un Estado constitucional y democrático. Se entiende la Constitución como la norma básica de una comunidad política. Una norma básica que es producto de una decisión democrática en la que hay participación de los distintos miembros de la comunidad política. Y como norma básica, producto de esa decisión democrática, es una norma que es un marco que tiene la vocación de perdurar en el tiempo, ¿no? Hasta que no haya cambios sustantivos en una determinada sociedad. Ahora, las sociedades actuales no son sociedades en las que los individuos sean uniformes, sino que son sociedades plurales. Entonces, la Constitución es un texto básico, pero a la vez pluralista. Es decir, los distintos dispositivos constitucionales acogen los intereses y el consenso de los diferentes grupos sociales que integran la comunidad política. Y eso lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en el catálogo de derechos fundamentales de distintas constituciones y particularmente la nuestra, la Constitución de 1993, donde eventualmente reconoce, por ejemplo, el derecho a la libertad de empresa o a la libre iniciativa privada, como un derecho que está dentro del catálogo de derechos fundamentales, pero también se reconoce el derecho al trabajo o los distintos derechos del trabajador en el empleo, ¿no? Como eventualmente se reconoce también esa libre iniciativa privada, pero también se reconoce la protección de un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida, ¿no? Que así vistos en general podrían no estar en ningún tipo de conflicto, pero que en casos precisos entran a estar en tensión y en colisión. Pero ambos deben estar reconocidos en la Constitución porque eso refleja a las sociedades pluralistas. En esa medida, la Constitución también recoge un consenso valorativo mínimo o axiológico mínimo, ¿no? Es decir, aquellos valores, principios que la comunidad considera importantes y que deben estar dentro de su norma marco para orientar la vida social. Es decir, es una suerte de programa que busca orientar el desenvolvimiento, las relaciones entre las personas, entre los grupos y entre las personas, los grupos y el Estado, ¿no? ¿Cómo se manifiesta estas características de la Constitución ya en concreto? En que la Constitución establece un catálogo importante de derechos de la persona, pero también establece cuál es la organización del Estado, las distintas entidades estatales y las funciones generales o principales que deben cumplir las distintas entidades estatales, ¿no? Regula también algunos principios de economía, regula también cómo se organiza el presupuesto público, aquellas normas generales. Todo ello porque la Constitución tiene una finalidad no solamente jurídica, sino también política. Es una norma jurídico-política y en última instancia se puede decir que busca que el poder del Estado, el poder en general también de los privados, se ejerza democráticamente. Esos objetivos políticos que persigue la Constitución hace que los textos constitucionales actuales tengan ciertas características en cuanto a sus dispositivos. Estas características son que son normas abiertas, flexibles se dice, con una textura abierta, porque buscan que no solo pervivir en el tiempo, sino que en ellas se vean reflejados los distintos actores de la sociedad. Es una norma, por eso, marco y con vocación de permanencia, ¿no? Y la redacción de estos dispositivos suele ser amplia, completa, indeterminada, no se dice, son de textura abierta. Y incluso en la teoría del derecho se suele decir que las constituciones contienen dos tipos de dispositivos, los dispositivos regla o normas principio, que son mucho más abiertos, ¿no? Por ejemplo, un clásico ejemplo de norma regla, que actúa además como norma regla y norma principio, que es una prohibición y a la vez un mandato, es el mandato de igualdad y no discriminación.
¿no? Se constituye un mandato o una prohibición inmediata, por ejemplo, a un funcionario público que atiende una ventanilla, a una obstetriz, a una enfermera, a un médico que forma parte del Sistema Nacional de Salud, a un profesor que está dentro de la escuela pública, ¿no? Pero se constituye también un mandato de optimización a ser realizado por el Estado en el marco del abanico que pueda adoptar el legislador democrático y el ejecutivo democrático en medidas de mediano y largo plazo para que las sociedades sean cada vez menos, que tengan menos taras vinculadas al racismo, al sexismo, etcétera. Es decir, que no haya discriminación en la sociedad. Y van desde medidas educativas, acciones afirmativas, entre otros. El derecho a la igualdad y no discriminación nos permite entender lo que es una norma regla como prohibición y una norma principio como mandato, ¿no? Y los mandatos también dejan diverso ámbito de actuación al legislador, ¿no? Un abanico de posibilidades que puede orientar, por ejemplo, para alcanzar la igualdad de oportunidades en un, esperamos, futuro inmediato. En ese marco de lo que es la Constitución, ¿qué establece o qué dispone respecto a la lucha anticorrupción? ¿No? Y podemos decir que el marco constitucional de lucha anticorrupción actúa en dos niveles, el nivel preventivo y el nivel represivo. ¿Por qué? Porque la corrupción es un fenómeno que afecta directamente al Estado y, como veremos, no solamente socava el Estado, su legitimidad, impide el cumplimiento de funciones, sino que afecta directamente a las personas, ¿no? Entonces, no basta que la Constitución tenga unos fines represivos, sino también evitar que el fenómeno suceda. En cuanto a su finalidad preventiva, nosotros podemos ver distintos dispositivos constitucionales que lo que buscan es que los actos de corrupción no se cometan, o incluso que la ciudadanía, las personas, puedan participar del control previo a la corrupción. Y por ejemplo, en la Constitución existen dispositivos que nos dan cuenta de la necesidad de transparencia y el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. El artículo 2, inciso 5 de la Constitución reconoce que toda persona puede solicitar información de cualquier entidad pública, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una posta, un centro de salud cerca de nuestra casa, podemos pedir a quien lo gestione que nos brinde el presupuesto ejecutado al último trimestre del año 2016 para ver cómo se gastaron los recursos públicos de la posta, si estuvieron vinculados a la satisfacción de la prestación del servicio de salud o no. Eso supone el acceso a la información pública, ¿no? La información pública tiene tiempos límites, por ejemplo, podemos ir a solicitar que nos informen sobre el presupuesto ejecutado, pero no podemos pedir las historias clínicas porque esas se encuentran protegidas por el derecho a la intimidad. Pero como instrumento, el derecho de acceso a la información pública es un instrumento poderoso si se emplea para que la ciudadanía participe en la prevención de actos de corrupción, desde la prestación del servicio más pequeño, inmediato, en la vida cotidiana, hasta eventualmente poder pedir información de proyectos de gran envergadura, de infraestructura, de hidrocarburos u otro tipo de proyectos. Luego del reconocimiento del derecho a acceso a la información pública, en realidad es una manifestación de la fórmula política del Estado social y democrático. Cuando el artículo 43 de nuestra Constitución dice el Perú es una república social, democrática y soberana, el contenido de la democracia no se entiende sin el componente transparencia, es decir, gestión de la cosa pública hacia fuera, que sea visto, observado y escudriñado por la población. La democracia no se agota en la votación, sino también en poder acceder a saber cómo se está gestionando los diversos recursos y los recursos públicos. Y otra norma, eso lo vemos, el carácter democrático de nuestro Estado está previsto en el artículo 43 de la Constitución. Y en el artículo 41 de la Constitución vemos también otra medida de transparencia y acceso a la información vinculada directamente con ciertos funcionarios públicos, generalmente altos funcionarios públicos, ¿no? Y este artículo 41
establece que estos funcionarios deben presentar anualmente, desde que ingresan al cargo hasta que salen de él, declaraciones juradas anuales de bienes y rentas. Esas declaraciones juradas son presentadas a la Contraloría General de la República, el sistema que preside el Sistema Nacional de Control, y tendrían que ser revisadas para verificar cómo va año a año los ingresos o los bienes de los funcionarios públicos, ¿no? Hay otras medidas preventivas, sí. Por ejemplo, el artículo 46 establece un mandato respecto a lo que es el adecuado empleo de los recursos públicos cuando se trata de contratar y licitar obras y adquirir bienes con los recursos públicos. ¿Qué característica debe tener esta contratación y esta licitación? Ser pública, y esa publicidad debe ser obligatoria. Que un término de referencia, que los términos de una licitación sean conocidos por todos, debería poder evitar situaciones de corrupción. Otra mandato que se desprende del artículo 76 es la publicidad de los concursos públicos de acceso a ciertos servicios que por su importancia tengan un valor o una trascendencia para el Estado, ¿no? Entonces estos concursos también deberían ser públicos, y en general la tendencia es que los concursos públicos, incluso para acceder a la función pública, sean de carácter público para evitar todo favorecimiento basado en criterios que no sean el mérito y la capacidad de las personas que se contratan respecto al Estado. Entonces, este es el marco de transparencia, adecuado empleo de los recursos públicos, y hay otro elemento dentro del carácter preventivo del programa constitucional contra la corrupción, que es los deberes del Estado. Hay un artículo 44 de la Constitución, que identifica cuáles son los deberes primordiales del Estado. Uno de ellos es, por ejemplo, promover el bienestar general, fundamentado en la justicia, el desarrollo integral y equilibrado. Otro de ellos es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, ¿no? O derechos fundamentales, si los queremos ver desde el punto de vista de los recogidos en la Constitución. ¿Qué implica la plena vigencia de los derechos humanos? Implica que el Estado cumpla con ciertas obligaciones, la de respetar, no dañar derechos fundamentales, es decir, no quitarle la vida a alguien, no privarlo arbitrariamente de una pensión de jubilación, no privarlo de libertad o detenerlo arbitrariamente, ¿no? O la otra obligación es la obligación de proteger. ¿Qué significa la obligación de proteger? Que es que el Estado debe adoptar acciones, sean los hechos o sean legales, para evitar que terceros dañen los derechos humanos o dañen derechos fundamentales. Es decir, evitar que se dañe la propiedad a través del hurto o del robo, ¿no? Y eventualmente establecer mecanismos de prevención de esos delitos para que no se dañe por parte de un tercero el derecho a la propiedad, o eventualmente promover políticas para proteger la integridad física, proteger a través de normas y políticas que impidan la lesión de la integridad física de la mujer a través de dispositivos que regulen o sancionen este tipo de conducta por parte de terceros. También está la obligación de garantizar, que es dar precisamente normas legales, acciones institucionales para garantizar derechos fundamentales. Por ejemplo, garantizar el derecho a la salud pasa porque no solo existe una ley general de salud, sino que exista una institucionalidad encargada de prestar el servicio de salud o supervisar adecuadamente la calidad del servicio de salud cuando esto es prestado por terceros. Esa es la obligación de garantizar, y satisfacer supone que el Estado destine recursos a la plena satisfacción de los derechos fundamentales. Es decir, para que se satisfaga el derecho a la salud no basta con que exista el Ministerio de Salud o que exista una ley general de salud, sino que exista también recursos en el presupuesto público anual destinados, dinero destinados a el derecho a no solamente construir hospitales, dotar hospitales de infraestructura, de adecuada tecnología médica, de médicos, enfermeras y demás personal sanitario adecuadamente pagado, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, cuando la Constitución en el artículo 44 dice tiene como deber primordial el Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, supone cumplir todas estas obligaciones, ¿no?
Cuando se comete un acto de corrupción, cuando eventualmente en una licitación pública por medicamentos se sobrevalora el precio de los medicamentos y el Estado paga un precio sobrevalorado por una colusión dada entre el proveedor y un alto funcionario del Estado, en la práctica se está afectando este deber primordial vinculado con el derecho, por ejemplo, a la salud, reconocido en el artículo 10 de la Constitución y también en tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Y finalmente, además de los deberes vinculados a los derechos humanos o derechos fundamentales, están los compromisos internacionales. El Estado peruano, en uso de su soberanía, por eso es un Estado soberano, ha decidido vincularse jurídicamente con otros Estados para generarse obligaciones específicas vinculadas a la lucha contra la corrupción. Los Estados, la comunidad internacional representada en los Estados ha considerado que la corrupción es un fenómeno tan pernicioso para la democracia, para la sostenibilidad y la vida de los estados y de las personas que habitan en sus territorios, que es necesario adoptar tratados internacionales vinculados a la lucha anticorrupción. ¿Cuáles son los principales? La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue ratificada por el Estado peruano en el año 2004, y la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por el Estado peruano en 1997. ¿Qué posición tienen estos tratados en nuestro ordenamiento jurídico y cómo se vinculan con la Constitución? Primero, hay que acudir al artículo 55 de la Constitución, que nos dice que los tratados internacionales forman parte del derecho nacional. Es decir, nuestra Constitución adopta lo que antes se denominaba una postura monista, en la que tanto normas dadas por los órganos nacionales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, como las normas adoptadas por una comunidad internacional que el Perú integra y acepta soberanamente, también se incorporan al ordenamiento jurídico. Todas ellas forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y dado el impacto que el fenómeno corrupción tiene contra los derechos fundamentales y los derechos humanos, ¿no?, estos tratados internacionales pueden ser leídos también a partir de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que establece que las normas que regulan derechos fundamentales se interpretan y aplican conforme a la Declaración Internacional de Derechos Humanos y los tratados internacionales sobre la materia, ¿no? Entonces, el marco preventivo, ¿no?, está dado por el principio de transparencia y acceso a información pública, mandatos vinculados al adecuado empleo de los recursos públicos